las iglesias, y es escuchar a alguien que diga: yo te bendigo, yo te imparto, yo declaro, ¿verdad? Yo abro dimensiones o yo abro portales, yo te doy mi unción. Esta es son cosas que se escuchan bastante frecuente dentro de lo que es el contexto cristiano. He escuchado en estos días a alguien que decía lo siguiente: miren, el profeta al que fui a ver me dijo que te diga que te voy a bendecir y que todos los que te envidien, hablaron mal de vos, verán como Dios te levantará. Esto fue lo que alguien me contaba acerca de que Dios le había dicho a través de un profeta. La frase exacta, te voy a bendecir, no se encuentra en el Nuevo Testamento. No hay un apóstol diciendo yo te bendigo. Sí podemos encontrar en alguna de las cartas que los apóstoles han escrito: Dios los bendiga. Pero quiero que hoy, en esta mañana, podamos introducirnos en qué es realmente la bendición de la que hoy somos beneficiarios en Cristo Jesús. Esta expresión, te voy a bendecir o yo te bendigo, es una expresión moderna en el Evangelio hoy, ¿sí? Y se ha adaptado. ¿De dónde? Bueno, se cree que viene, y yo creo que desde allí debe ser, porque se utiliza mucho este pasaje, de Génesis 12, 2 y 3. Vamos a leerlo. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces esto ha sido parafraseado por muchos apóstoles o profetas o incluso pastores de esta época. Está muy de moda decir esto: yo te bendigo. Es muy común entonces escuchar a un predicador, pastor o profeta o evangelista: yo te bendigo. ¿Es bíblico? ¿Tiene fundamento bíblico? ¿Tiene sustento bíblico? Que yo llamara a alguno de ustedes aquí a orar y le dijera: yo te bendigo, yo te doy mi bendición. ¿Saben quién da la bendición? El Papa, por ejemplo. El Papa da la bendición. Pero, ¿esto a qué se debe? Esta cuestión de atribuirse cosas que el hombre no puede atribuirse y que solo le pertenecen a Dios. Bueno, quizás se deba, estoy haciendo una autocrítica de la iglesia, quiero hacer esta breve introducción. Quizás sea que se aferran a sus títulos, a sus cargos, a sus jerarquías, y en muchos casos, lamentablemente, lucran con el Evangelio, ¿no? A menudo podemos ver que hay un culto, más que a Cristo, a la personalidad. Hay un culto o una adoración más al predicador o al evangelista. Hay un culto que es del que es beneficiario un profeta o alguien que trae una nueva revelación. Y entonces, en la mayoría de los casos, tiene que ver con gente que es muy conocida y que ha logrado mucha trascendencia. Decime si alguna vez ya no te dijeron: vamos a ver a fulano de tal, él es un sanador. O vamos a ver a fulano de tal, no sabés, él entrega profecía de Dios. Vamos a ver a los salmistas o al salmista. Ellos llenan estadios y las multitudes los siguen. ¿Cuál es el problema grave de este tipo de evangelio, de esta oferta de evangelio? Es que ponen el foco en ellos mismos. El foco no está puesto en Dios. Entonces se abren debates hoy sobre ciertos personajes muy populares y muy conocidos dentro del ambiente cristiano. Y lo hemos hablado a lo largo de estos meses y el año pasado también. Se abren debates y posturas. No, él es un hombre de Dios.
Y por otro lado, alguien que de pronto bíblicamente intenta explicar qué se trata ser un hombre de Dios. Si Él es un hombre de Dios, ¿qué somos nosotros? ¿No? ¿Ya viste a alguien? Hoy les presento al hombre de Dios. ¿Qué queda para nosotros entonces? Nosotros somos pertenencia de Dios. Entonces el culto a la personalidad se ha vuelto moneda corriente y se ha sacado a Cristo del centro. Se ha sacado a Cristo del mensaje en los púlpitos. Lamentablemente hasta se paga por ir a ver a estos personajes. Y ojalá que si pagaste puedas recibir una bendición. Ojalá que puedas haber pasado y que te haya orado y que te haya ungido y que te haya dado su bendición. Ahora, no estamos en contra, por supuesto, recién nombré la sanidad. No estamos en contra del don de sanidad, es algo que está en la Biblia. ¿Pero qué es un don de sanidad? Bueno, es el acto de Dios, es el poder de Dios, ni más ni menos que sanando a un enfermo. No es una fuerza supernatural sobre un hombre. No. No es que alguien posee algo, una fuerza supernatural, quien puede sanar. No, es el poder de Dios. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que Dios no sane. Claro que lo sigue haciendo. Y muchos aquí somos testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros, en nuestros cuerpos. Entonces, ¿es quien lo hace? ¿Quién es? Es Dios quien lo hace. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Cristo. No en mi nombre. Yo declaro que sos sano. Yo declaro que sos libre. No hay autoridad dada por Dios al hombre. Toda la autoridad ha sido dada ¿a quién? A Cristo. Y en el nombre de Cristo es que se hacen milagros, liberaciones y sanidades. Entonces, claro, hoy, imagínense si de pronto hoy oráramos por un enfermo. Yo orara por un enfermo y se sana. Probablemente esto se expandiría, sería conocido y de pronto nos vamos a la iglesia allá, una iglesia chiquita que está allá por la Río Negro al 700, donde hay uno que sana, donde hay un sanador. Bueno, parecido pasa hoy con evangelistas, conferencistas y salmistas. Recién cantábamos que nadie robará tu gloria. La gloria y la honra, lamentablemente, en muchas ocasiones van a la gente humana y no al actor divino, no en quien reside la fuerza y el poder para sanar e incluso para bendecir. Entonces, hay un caso, miren, vamos a leer Hechos 3, del 1 al 12. ¿Cuántos leyeron su Biblia en esta semana? Cric, cric. Ok, vamos a leer mucho entonces. ¿Leyeron su Biblia o su celular? Pedro sana a un hombre que no podía caminar. Un día, como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. A esa hora los judíos acostumbraban a orar. Todos los días un hombre que nunca había podido caminar era llevado a una de las entradas del templo, conocida como Portón Hermoso. Ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. Tan pronto como ese hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió dinero. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo: préstanos atención. Aquel hombre los miró atentamente, pensando que iban a darle algo. Sin embargo, Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te voy a dar algo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te levantes y camines. Enseguida Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. En ese mismo instante las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes. Y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Sin más entró en el templo con Pedro y Juan, caminando y saltando y alabando a Dios. Imagínense qué momento. Todos los que lo veían caminar y alabar a Dios estaban realmente sorprendidos, pues no entendían lo que había pasado. Sabían, sin embargo, que era el mismo hombre que antes se sentaba a pedir dinero junto al portón hermoso.
Pedro hablaba frente al templo sin separarse de Pedro ni de Juan. El hombre siguió caminando. La gente corrió asombrada tras ellos hasta otra entrada conocida como Portón de Salomón y los rodeó. El 12. Al ver eso, Pedro les dijo: amigos israelitas, ¿qué les sorprende? ¿Por qué nos miran así? ¿Acaso creen que nosotros sanamos a este hombre con nuestro propio poder? Vamos al 16. Nosotros confiamos en el poder de Jesús. Y como todos ustedes vieron, esa confianza es la que ha sanado completamente a este hombre. Ellos lo que hacen es impedir que dirijan su mirada hacia ellos. Ellos quieren desaparecer y quieren hacerles ver que solo en Cristo está el poder. Bueno, hoy pareciera lo contrario. Algunos pareciera que miren estas manos o miren a este hombre. Tiene poder para sanar. ¿Qué es lo que pasa después de la cruz? Y aquí podemos ver claramente algo con respecto a lo que nos relata Hechos. Después de la cruz, las cosas cambiaron. Porque la verdad, las profecías, las promesas y las bendiciones fueron cumplidas en Cristo. ¿Vieron lo que leímos en Génesis? Esta promesa que Dios le hizo a Abraham, este pacto que hizo con Abraham, que lo bendeciría, que expandiría su nombre, que le daría fama, dice una versión, y que serían en él benditas todas las naciones. Entonces, el yo te bendigo tiene validez, el yo te sano tiene validez. Efesios 1:3 nos habla acerca de las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo. Y me encanta porque Pablo comienza diciendo: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Fíjense que el enfoque entonces cambia. Los apóstoles ya no usan la frase te voy a bendecir, sino que enseñan que a través de Jesucristo y en Jesucristo nosotros ya tenemos todas las bendiciones. Ya hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales. Y aquí se nos presenta también otra dificultad, porque Dios nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. ¿Y cuáles son toda esa clase de bendiciones? Bueno, aquí mismo Pablo se encarga de decirnos. Y vamos a ir, sigamos hacia abajo, a ver. Vamos a seguir leyendo el 4. Dios nos escogió y comienza él entonces a enumerar las bendiciones. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de él en amor. Dios nos escogió, una de las bendiciones. Sigamos. Nos predestinó, ¿para qué? Para ser adoptados como hijos suyos. Aquí tenemos otra bendición. Por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. El 6. Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Sigamos. En él tenemos que la redención. Aquí tenemos otra bendición. En él tenemos la redención mediante su sangre. Y aquí tenemos otra. El perdón de pecados. Redención y perdón. Entonces teníamos elección, adopción, redención y perdón. Y además, sigamos al 8. La cual Dios nos dio con toda abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliese el tiempo. Esto es reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos, ¿qué? Hechos herederos. Pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. El 12. A fin de que nosotros
que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Vamos uno más. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, del Evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, que fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo. Como verán, hemos revisado la lista: elección, adopción, redención y perdón, gracia, una herencia celestial, el Espíritu Santo. Como verán, en esta lista no hay nada material. No hay nada material. No hay una casa, no hay un auto, no hay una bici, ni siquiera unas zapas o un pantalón. No hay nada material. Y esto a veces resulta un problema, sobre todo cuando escuchamos decir que Dios te bendecirá con un trabajo, Dios te bendecirá con todo aquello que soñás y deseas, que generalmente son cosas materiales. Segunda de Corintios 4:5 nos advierte acerca de no escuchar a falsos profetas que traen nuevas ideas o alguna nueva revelación. Y miren cómo lo dice Pablo: no nos predicamos a nosotros mismos. Él está diciendo: no predico de mis experiencias, no predico de mi sabiduría, no predico de lo que yo creo, sino a Jesucristo como Señor. E inmediatamente los lleva a Jesucristo, quien es el Señor. Nosotros no somos más que servidores, siervos, e incluso otra traducción dice esclavos de ustedes por causa de Jesús. Esto significa que el enfoque de la fe, entonces, no son las ideas, no son las experiencias, ni es una nueva revelación que un predicador puede traer, sino que el enfoque de la fe es Cristo, en quien todas las cosas ya han sido cumplidas, consumadas. Cristo es la revelación final, Cristo es la verdad, Cristo es el único camino. No hay más opciones. Entonces el enfoque de la fe es Cristo, y la fe, por supuesto, es creer que todo lo que Cristo consiguió en la cruz del Calvario está para vos. Y sos benefactor de estas bendiciones que acabamos de leer. Entonces Pablo está aquí argumentando ante los de la iglesia de Corinto que ellos nunca trajeron un evangelio distinto al de Cristo. No hay apóstoles con una nueva revelación. No hay apóstoles con una nueva idea o con una nueva propuesta de evangelio. Ellos siempre se concentraron, así como vimos recién a Pedro, siempre se concentraron en que la gente se fijara únicamente en Jesús. Porque la necesidad real y verdadera que vos y yo tenemos no son cosas materiales, iglesia, es alcanzar la salvación. Es no ir a una eternidad donde solo habrá llanto y dolor. Más los que estamos en Cristo hemos sido beneficiados con la vida eterna. Hemos alcanzado la salvación a través de Él. Entonces el mensaje central nunca puede girar en torno a las habilidades, a las opiniones o al carisma del mensajero, sino todo tiene que estar centrado en la persona y en la obra de Jesús. Entonces, ¿cuál es la misión que tiene alguien que se para delante de una congregación o de una multitud? El objetivo, la misión es dirigir siempre la atención a Cristo. Nunca puede estar dirigida hacia un pastor. Entonces, me encanta cómo él decía, no, los líderes aquí, ellos se presentaron como siervos, que en el original significa esclavo. Entonces, cuya única misión, vuelvo a repetir, es dirigir la vista, la mirada a Cristo. ¿Y saben qué? Ellos proclamaban a Cristo como Señor. Esto reconocían que la máxima autoridad sobre la vida y sobre la iglesia la tiene Jesús. Como iglesia, como predicadores, como líderes, ninguno está habilitado para proporcionar soluciones prácticas, pensamientos positivos o pasos para mejorar sus vidas.
Por eso Pablo procura no predicar sobre sí mismo, sobre sus experiencias, sino predicar a Cristo. Dedicamos entonces gran parte de nuestras vidas, no solo los predicadores, sino vos, cuando le hablás del mensaje de salvación a alguien, en predicar acerca de Cristo. Pablo conocía el poder de Cristo, por eso lo predicaba. Romanos 1:16. Qué rico que sabe este té. ¿De qué es? ¿De tamarindo? Dice así Pablo en Romanos 1:16. La buena noticia es poderosa. La otra versión dice el evangelio es poderoso. Y no me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder ¿de quién? De Dios. Todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. Del 17. La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él, vivirán para siempre. Sí, vos y yo viviremos para siempre en la eternidad. ¿Nos vamos a encontrar allá, sí o no? ¿Me van a saludar? Yo les he dicho varias veces, lo peor que a ustedes le podría pasar es que intentaran golpear la puerta del cielo y ustedes no tuvieran lugar allí. Entonces, la demanda para mí, como el pastor hoy de esta iglesia, es predicarles a Cristo. Yo no les puedo predicar otra cosa, no estoy autorizado. Además, debo predicarles que en Cristo todas las cosas ya les fueron otorgadas, dadas. No les puedo generar necesidades. Sería faltar al llamado de Dios. No puedo hacer lo que yo quisiera. No puedo. Yo sé que hay necesidades. ¿Quién no las tiene? Podríamos hacer un culto. Venía a buscar tu milagro. No tengo la autorización para eso. No hay ningún apóstol ni el mismo Cristo armando una campaña evangelística o un seminario o lo que sea, un congreso. Venía a buscar tu milagro. Culto de fe y milagros. No existe eso. Amigos, la fe está en Cristo. La fe está en Cristo. Y el milagro ya ha sido proporcionado a vos y a mí. Y es que ni más ni menos, por ejemplo, tenemos vida eterna. Entonces, la función de quien expone la palabra de Dios, de quien está aquí adelante, es que Cristo sea visto, sea apreciado. Esa es la función. No se trata de mí, nunca. Es fácil identificar hoy, el miércoles lo hablamos, es fácil identificar si un mensaje es cristiano o no es cristiano. Es muy fácil. Entonces, si esto no es así, si nosotros no enseñamos a Cristo, ¿saben lo que pasaría? Estaríamos como el pueblo de Israel. Nuestra vista estaría velada. Lo explica muy bien Pablo en 2 de Corintios 3:13. 2 de Corintios 3:13. Dice Pablo, y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. No podían ver la gloria de Dios. ¿Recuerdan? Moisés se reunía con Dios allí, entonces él debía cubrirse con un velo, porque el pueblo no podía, al estar en pecado, no podía ver lo que reflejaba el rostro de Moisés. Pero, dice, el entendimiento de ellos se endureció porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse. Hay algo, hay una ceguera espiritual. Pues solo en Cristo el velo ha sido quitado, iglesia. Amigos, el velo ha sido quitado. Vamos a ir al 18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo ¿qué? Transformados. ¿Cuántos aquí están siendo transformados? Amén. En la misma imagen, de gloria en gloria. ¿Cómo dice por el Señor? El Espíritu.
El pueblo de Israel no podía ver el resplandor de Dios en el rostro de Moisés. Por eso es que Moisés necesitaba ponerse un velo. Ellos no podían ver la gloria de Dios por la dureza de su corazón. Vamos a la primera imagen. Lo grave de no predicar un evangelio que no contenga a Cristo. Si predicamos un evangelio que no contiene a Cristo, estamos colocando un velo sobre la iglesia. ¿Se dan cuenta? Si nosotros no predicamos un evangelio que contiene a Cristo, si nosotros no predicamos un evangelio donde decimos que y contamos las verdades que tenemos en Cristo, por ejemplo, que todas las bendiciones ya fueron dadas. Si nosotros no anunciamos que en Cristo Jesús habita toda la plenitud, que todo Dios está en Cristo, ponemos un velo sobre la iglesia, los conducimos a una ceguera espiritual. Y si los conducimos a una ceguera espiritual, tenemos una congregación que siempre va a estar necesitada, que siempre va a tener problemas, que siempre va a estar angustiada. Escuchaba en estos días a alguien que lleva años en el evangelio. Lo contaba el miércoles, creo. Dios me da estas batallas para que yo pueda conseguir la paz. ¿De verdad? Qué triste es escuchar a alguien peleando batallas para conseguir la paz, cuando nosotros ya la victoria nos ha sido otorgada. Y el fruto del Espíritu, el Espíritu que está en nosotros, es quien nos otorga la paz. Entonces, si predicamos un evangelio que no contiene a Cristo, estamos colocando un velo sobre la iglesia, conduciéndolos a una ceguera espiritual que impide reconocer a Cristo como la revelación final. Si nosotros colocamos un velo sobre la iglesia, todavía vamos a tener una congregación que va a perseguir bendiciones. Y que puede que escuche a un predicador que le diga, lucha por tu bendición. ¿Qué bendición? Si leímos que todas las bendiciones ya no fueron otorgadas en Cristo Jesús. ¿A qué le están llamando bendición? ¿A cosas materiales? La Biblia no autoriza. En todo caso, eso es una provisión de parte de Dios. Es tu esfuerzo con tu trabajo. Claro, Dios te da las fuerzas, por supuesto, para que lo logres. No me canso de repetirlo. A veces miramos a nuestros vecinos, ninguno de ellos va a la iglesia, sin embargo está lleno de bendiciones con 4 ruedas. ¿De verdad? ¿Saben por qué las cosas materiales no son bendición? Porque si no, perderíamos de vista la verdadera bendición que es tener a Cristo. Entonces las personas si nosotros no predicamos a Cristo, el grave problema es que las personas no pueden ser salvadas. Y entonces le estamos robando a la iglesia lo que debería hacer, que es mostrar la gloria de Dios. ¿Cómo en una iglesia podría reflejarse este velo? ¿O cómo una iglesia, podría poner el velo en la congregación? Por ejemplo, prédicas llenas de psicología. ¿Han escuchado ya de la resiliencia? Ya vamos a hablar acerca de ese tema. Un tema que está muy impuesto en las iglesias. Algo que deriva de la rama de la psicología, pero que se ha metido dentro de las iglesias. Es increíble. Sin presentar a Cristo, ¿no? Entonces el pastor, en lugar de presentar a Cristo, presenta su persona. Se expone él. Prédicas llenas de experiencias, que lo único que hacen es apelar a las emociones del individuo. Amigo, hermano querido, si vos no te emocionás con el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por vos, quiero decirte que no has comprendido el plan de salvación. Esto es lo que debe mover nuestra adoración. Otro velo que podría ser puesto en la prédica llenas de consejos prácticos y de humanismo psicológico, sin incluir la fuente de transformación. Predicaciones llenas de entretenimiento, parecen más un stand-up, pero falta del poder del Evangelio. Si nosotros hiciéramos esto, nos olvidamos de darle a Cristo, entonces tendríamos una iglesia con una ceguera espiritual. Todavía
persiguiendo bendiciones, todavía buscando bendiciones. Segunda de Corintios 4:3, Segunda de Corintios 4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden, está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio, que la gloria de Cristo es la imagen de Dios. Dios es quien ilumina, Dios es quien salva, y lo hace por medio justamente de iluminarnos con la gloria de Cristo. Si nosotros introducimos métodos humanos dentro de la iglesia, le robamos la gloria. Así que olvidémonos de métodos o conceptos psicológicos y prediquemos a Cristo. La idea de que la iglesia está fundada en Cristo no es una idea de quién está aquí. Es lo que la Biblia nos revela y es la realidad de Dios. Primera de Corintios 3, 10 y 11. Pablo está diciendo aquí, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, me encanta porque él dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, conforme a la gracia de ¿quién? De Dios, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento. Él está diciendo, sí, yo puse el fundamento aquí en la iglesia de Corinto. Y otro edifica sobre él. Pero cada uno, dice él, tenga cuidado como edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Cuál es? Jesucristo. Jesucristo. También Pablo en 1 Corintios 2:2, no lo busques, pero él dice, él dice, yo solo predicaré a Cristo y a este crucificado. Y esto no es porque la iglesia de Corinto necesariamente tenía que escuchar esto, es porque el plan de Dios es que Cristo tenga la supremacía en todo y en todos. Hebreos, Colosenses y Apocalipsis destacan esta realidad claramente, ¿no? Vamos a la siguiente imagen. Amigos, Cristo es supremo sobre todo. Si Él es supremo sobre todo, entonces debe ser supremo sobre nuestras iglesias y por consiguiente debe ser supremo en el mensaje del Evangelio. ¿Saben? Cristo no es un simple invitado. Te invitamos, Cristo, a que llenes este lugar con tu presencia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el fundamento. La iglesia existe para Él. Por lo tanto, la iglesia debe estar sometida a su voluntad, no a la voluntad de un hombre. El Evangelio no es un método de autoayuda para que vos salgas de tus problemas. No es eso el Evangelio. Porque el propósito del Evangelio ha sido poder reconciliarnos con Dios. No teníamos opción, no podíamos llegar a Dios. Éramos enemigos de Él. Lo hemos visto a lo largo de estos domingos, ¿no? La justicia que Dios buscaba necesitaba ser satisfecha y la encontró en Cristo, no en nosotros. No puso la justicia sobre nosotros, sino en Cristo. Entonces, Charles Spurgeon, un evangelista muy conocido, él ha hecho célebre una frase que dice: el Evangelio es Jesucristo mismo. El Evangelio es Jesucristo mismo. Vos y yo, iglesia, en Cristo ya hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual. En Cristo las profecías han sido cumplidas, como lo hemos venido viendo en este tiempo. Las promesas y la bendición total, toda está en Él. Y quiero, para cerrar, que podamos comprender a qué se refiere cuando hablamos acerca de Génesis, de la promesa. Dios estableció con Abraham un acuerdo que beneficiaría a Abraham y a la humanidad. ¿Cuál es la promesa de Dios a Abraham? Veamos Génesis, de nuevo, 12, del 1 al 3.
Pero Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esto es para Abraham, iglesia, ¿eh? Yo sé que lo podés escuchar en muchos otros mensajes. Esto es para Abraham y ahora vas a ver de qué se trata esta promesa y esta bendición. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En primer lugar, Dios promete a Abraham una simiente. ¿Sí? Una simiente. Y Pablo nos señala, ahora vamos a ver, que esta simiente es Cristo. En primer lugar, le promete un hijo, ¿verdad? Le promete también una tierra. Dios prometió a Abraham que tendría un lugar donde morar. Todo esto lo pueden encontrar en Génesis. También le promete una nación. Dios prometió a Abraham que sería padre de multitudes, ¿no? Esto también es algo, alguna bendición que por ahí se escapan. Yo te declaro a vos padre de multitudes. Es una promesa que ha sido dada a Abraham. Entonces, le promete una simiente, un hijo, una tierra, una nación y protección y bendición. Dios prometió a Abraham su bendición y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Gálatas 3:6. Pablo nos explica de qué se trata esto. Gálatas 3:6. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. El 7. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe ¿en quién? En Dios. El 8. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. El 9. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. El 16. Vamos al 16 allí. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Miren lo que dice Pablo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes, más bien dice a su hijo. Y eso, sin duda, se refiere a Cristo. Amén, iglesia. Amén. Dios nos ha dado todas las promesas en Cristo. En Él se han cumplido absolutamente todas las promesas. Vamos a la última imagen. Entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros en Cristo? El cumplimiento definitivo de la promesa de Dios a Abraham. La promesa ya ha sido cumplida. Cristo es la simiente. Él nos da morada eterna. ¿Recuerdan? Él nos hace una nación apartada para Dios. Y en Él la bendición de la salvación está disponible para todas las familias de la tierra. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Estás necesitando que alguien te bendiga? ¿Estás necesitado de bendiciones? ¿A qué le llamas bendición? No podemos llamar bendición a algo que la Biblia no lo llama así. Dios ya te bendijo. ¿En quién? En su Hijo Cristo Jesús. Amén. La bendición es Cristo en nosotros, iglesia. Cierra tus ojos, por favor. Señor, hemos podido ver que a la luz de las Escrituras, todo lo que está antes de la cruz nos anunciaba la venida de tu Hijo. Los profetas decían: alguien viene. Los profetas anunciaban que alguien vendría. Sin embargo, los evangelios nos dicen: aquí está. La promesa ya llegó. La promesa se cumplió.
Padre, no somos libres de inventar ningún mensaje propio, ningún evangelio distinto que no sea el de Cristo. Porque el mensaje de salvación está fundado en Cristo. Los discípulos, los apóstoles, ninguno de ellos predicó una nueva revelación. Ellos no hicieron anuncios de ningún nuevo Mesías. Ellos se dedicaron a hacer lo que Jesús les había mandado hacer. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 28, 19 y 20: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Padre, si hemos comprendido mal de qué se tratan las bendiciones, te pedimos perdón. Si hemos perseguido bendiciones, te pedimos perdón. Si hemos creído que las bendiciones son cosas materiales, te pedimos perdón. Si hemos creído que todavía nos faltan cosas, también te pedimos perdón, porque leemos claramente en tu palabra que nos has dado todo absolutamente en Cristo Jesús. Entonces hoy solo te decimos gracias, gracias, gracias por hacernos beneficiarios de estas bendiciones, donde hemos sido adoptados, donde hemos sido elegidos, predestinados, donde nos has otorgado salvación, vida eterna, donde nos has redimido, donde nos has dado el Espíritu Santo como la garantía de salvación y de que somos propiedad tuya. Hay una sola promesa que esperamos y no sabemos ni el día ni la hora, en que Cristo vendrá allí en las nubes y será visto por todo ojo y le veremos descender. Señor, nos reuniremos contigo allí en los cielos. Padre, no queremos desviarnos del verdadero evangelio que es Cristo. No queremos desviarnos ni buscar equivocadamente, erróneamente, algo que ya nos ha sido dado. Señor, no queremos hacerte deudor como si tú nos debieras algo, Padre. Nos has dado todas las cosas para que nosotros podamos reflejar tu gloria, para que nosotros podamos expresarte, para que nosotros podamos llevar el evangelio de salvación, para que nosotros podamos proclamar y anunciar tus virtudes. Nos has dado todas las cosas en Cristo para que podamos decir que la victoria ya ha sido conseguida. No peleamos desde la derrota, batallamos desde la victoria, una victoria eterna. Cristo aplastó a Satanás en la cruz del Calvario. Cristo lo venció de una vez y para siempre. Señor, y como decía tu palabra, ilumínanos, ilumínanos. Señor, abre nuestros ojos. Si alguien aquí todavía no puede apreciar todo lo que Dios ya nos ha dado en Cristo, abre sus ojos, Señor, para que puedan apreciar la belleza de tu Hijo, para que puedan apreciar todo lo que en Él ha sido depositado. Todas las cosas están en Cristo. Señor, oramos para que esta iglesia pueda decir una y otra vez que no queremos nada más, que no necesitamos nada más, que Cristo, tú eres nuestro todo. ¿Puedes decir allí donde estás? Cristo, tú eres mi todo.
Oh, sí, Señor. No quiero a nadie más, no necesito nada más. Eres mi todo, eres mi todo. No quiero a nadie más. Ponete de pie, No iglesia. necesito nada más. Vamos a cantar conmigo. Eres mi todo. No queremos ni necesitamos nada más.